Bon matí. Primer que res, vos demane disculpes perquè la meva exposició serà en castellà, que no serà en la nostra llengua, sinó que serà en la llengua que jo parle normalment, perquè encara que tinc la capacitat lingüística per a fer-lo, la veritat és que en l'àmbit acadèmic no me desenvolupe en su altura. Així que en el torn de paraules sí que jo entenc perfectament el valencià, el català, i vos demano disculpes perquè si no me sentiria cómodo porque a la altura académica que requiere una cita como esta, a la que debo expresar mi agradecimiento por invitarme, porque en la universidad realizamos muchísimas actividades, pero no siempre tenemos la posibilidad de proyectar nuestro conocimiento, nuestras inquietudes en el ámbito que más nos atrae, que es a las personas en las que trabajan estas materias. Entonces, es un placer el poder hacerlo aquí, tanto en el ámbito de la UOC como en el de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Me corresponde a mí hablar básicamente de los derechos de los ciudadanos y que en cierta manera podríamos decir que es también hablar de toda la ley, porque el centro nuclear de la ley se ha hecho girar en torno a los derechos de los ciudadanos y en este sentido por supuesto hay muchos más ámbitos de igual o mayor alcance, pero quizá en relación por el motivo de que se ha hecho girar en toda la ley en torno al derecho de los ciudadanos y sobre todo su sistema de implantación adquiere quizá más relevancia. Aquí, en todo caso, hago referencia a algunos medios de contactar conmigo, ya sea por el correo electrónico, ya sea por la página web y también aprovechar para hacer algo de publicidad, como es la red que coordino, en la que estamos ya más de 300 desde el último mes, ya hemos hecho 5 congresos y como es algo gratuito y que no tiene nada más otra finalidad que la académica y la de la especialización, invito a cualquiera a visitar esa red que poco a poco intentamos ir actualizando para ir haciendo actividades, como digo, desde la universidad. Esta vocación que tenemos algunos, parecida a la de los curas, y que la única inquietud que nos mueve es el de difundir y crear conocimiento, si es que a ello podemos contribuir. Ya centrándonos en el contenido básico de la intervención, hablaré de una serie de elementos generales. Intentaré dar una serie de respuestas en el tiempo escaso, que siempre va a ser sobre unos elementos generales de valoración de la ley desde la perspectiva de los derechos. Quizá una explicación del por qué se han reconocido una serie de derechos. El sistema de implantación de la ley, que especialmente va a ser interesante en tanto en cuanto el foro que aquí nos va a interesar no es el de la Administración General del Estado, que ya tienen ellos bastante problema con su disposición final tercera, pero en el resto de las administraciones el sistema de implantación hay que comentarlo porque mediatiza todo el entendimiento de esta ley. Y entonces ya también hay que hacer una cierta referencia a quiénes se les hace derecho, a los titulares de derechos y a los obligados, a quiénes se les reconoce y a quiénes se les obliga a reconocer estos derechos con las obligaciones que ello comporta. Una referencia general a la naturaleza de los derechos más importantes o sobre todo el derecho auxiliar de la ley, que es el derecho de acceso de relación electrónica. Haremos una referencia también, giraremos en torno a este derecho y luego habrá que hacer obviamente un comentario no particularizado porque son muchos los derechos que se integran en ese, podemos llamar, estatuto del ciudadano administrado electrónicamente, pero subrayar algunos que quizá tengan más interés. Se hará finalmente alguna referencia a las carencias detectables en la ley y las garantías de los derechos. ¿Qué pasa ante el incumplimiento de la ley o en la implantación de la ley? Al respecto de unas cuestiones generales, yo ya adelantaría una posición muy favorable a esta ley. Yo personalmente, desde el inicio percibí que esta iba a ser una ley más de las que regulan Internet, que en tanto las aprueban, lo que hace más que resolver problemas es generar muchos más. Perdonad por la agresividad, pero es que uno da clases de Internet hace muchos años y cuando se aprueba una ley, tiene que dar la cara frente a especialistas y es que realmente, cada una, la de retención de datos de tráfico, la última, etcétera. Esta ley, por supuesto, no es que haya creado muchos problemas, pero que los crea, como todas las leyes, pero sobre todo unas necesidades de desarrollo muy importantes. Yo personalmente comentaré de forma transversal la importancia, se ha señalado en la ponencia anterior, el desarrollo, tanto quizá desde el Estado como sobre todo desde las autonomías, incluso de los entes locales. Yo se me preguntaba en la administración desde la que provengo, se me preguntaba desde un cargo político, si hacíamos una ley de administración electrónica y mi primera reacción inicial fue decir que no. Digo, lo que hay que hacer sobre todo es poner mucho dinero, muchas ganas, muchos medios para implantarla, para hacer cumplir la ley.
Pero realmente, conforme he seguido estudiando las posibilidades de esa ley de administración electrónica, es más que necesaria. Es que es muy necesaria porque esta ley ha abierto unos espacios muy importantes para la actuación autonómica y para la actuación de otras autonomías. En este punto, pues algunos aspectos señalaré, no todos, porque sería excederme del ámbito de los derechos, pero aún así algunos apuntaré. Sobre todo, pues por ejemplo, un derecho a un contacto eficaz electrónico que no se ve claro en la ley. No vamos a hablar, porque los que llevamos años trabajando en esto, y no son muchos, porque nadie lleva demasiados años trabajando en esto, obviamente, pero siempre estamos hablando de lo que va a ser, lo importante que va a ser para los ciudadanos, para el futuro, etcétera. Pues la realidad es que la administración electrónica ha venido para quedarse. No hace falta recordar las potencialidades que tiene, hace falta ponerlas en juego, pero ya digamos ya no hace falta convencer a nadie. Todos ya estamos viendo, sobre todo gracias, merced al ámbito privado, pues las potencialidades que tiene la web social, la banca electrónica, los viajes, etcétera, etcétera. Toda una serie de servicios, entonces ya no hace falta ir haciendo proselitismo en este sentido. Sí que hay que señalar que en el ámbito general y el por qué se ha hecho girar esta ley en torno a los derechos, pues a nadie escapa que detrás hay toda una serie de corrientes no muy jurídicas, precisamente, básicamente no jurídicas, como puedan ser los procesos de la nueva gestión pública, el Reinventing Government, las ideas de simplificación administrativa, que por supuesto pues tienen un alcance jurídico, pero no parten de ahí. Incluso derechos, como se ha reconocido con carácter fundamental, de la buena administración o el principio de buena administración, pues está detrás de este movimiento. Y aunque están introduciendo en el ámbito jurídico como cuñas, pero quizá pues no acaban de tener un encaje muy fácil. Y también, en todo caso, un reconocimiento de derechos, de un estatuto de derechos a un ciudadano, pues encaja en un procedimiento, en un proceso de mucho más calado ya desde el siglo pasado, desde todo el siglo pasado. Es el de ir reconociendo posiciones jurídicas a los ciudadanos en el ámbito de sus relaciones con la Administración. Y esto sí que ha tenido también un encaje propiamente jurídico. De forma muy rápida, por cuanto al simbolismo, pues no escapa, yo creo que esta ley es muy atrevida. El ministro que la lideró ya no está, tiene la suerte de que no está. La ministra que la aprobó, pues Dios sabe si estará. Pero quien esté como ministro de Administraciones Públicas, realmente, no, digamos, la política es cambiante, pero es que realmente ha sido un liderazgo tremendo, ha sido atrevidísimo lo que han hecho, porque es una ley que, al menos para la Administración General del Estado, pues daría vértigo. El que le nombren de ministro, con la pérdida de tiempo que va a suponer el proceso electoral, el nombramiento de cargos, pues va a tener un añito justo para que en diciembre, en Navidades del 2009, pues de un día para otro le empiecen a surgir demandas o reclamaciones previas de que ponga en marcha los derechos que reconoce con carácter objetivo la ley. Entonces, el mensaje ha sido muy importante. Yo creo que el mensaje jurídico y político es de gran calado. No puedo entrar en muchos más detalles, pero es que es una ley muy atrevida. Con todas como hacíamos en el Congreso de Valencia, yo creo una ponencia introductoria muy brillante, pues lo dijo, nos vamos a dedicar 2 días a meternos con la ley, pero al menos dediquemos un minuto a reconocer que ha sido una gran ley, muy atrevida y con un mensaje político y jurídico muy importante. Todo lo demás, pues para eso estamos los juristas, para criticar, sobre todo cuando no nos han dejado participar en la elaboración de las leyes. Ya hablando del ámbito de los derechos, en el ámbito de los derechos, pues son muchos los motivos que podríamos decir. Obligaciones de regular derechos no había ninguna. No había ninguna. Solo hay que tener en cuenta, básicamente, pues la Directiva de Prestación de Servicios, y justamente esta directiva que se dice que se da por traspuesta por la ley en 2 artículos, pues uno lee el artículo 6.3 y si ahí a lo largo de la ley ve reconocida que se ha implantado la ventanilla única, pues que avise al que suscribe. Digamos que la única obligación, pues aunque se dice haber cumplido, no se ha cumplido. Pero, en cambio, la ley pues ha cumplido unos vacíos pues que, a mi juicio, como yo y algunos otros y yo habíamos señalado, pues hasta ahora no había un derecho a la relación electrónica. Y se ha reconocido, además, con un carácter que podríamos decir de derecho, en cierto modo, cerrado, perfecto, que no existía. Y entonces, pues ese ya es el núcleo central de la ley, el partir. Y luego ya dentro del ámbito del Estatuto del Ciudadano administrado electrónicamente, pues se ha dicho que la ley a lo mejor no era necesaria, sino que haciendo una interpretación extensiva de la ley para el ámbito electrónico, pues no hacía falta. Pues eso tampoco es del todo cierto, si así se afirmara, pues porque la mayoría de los derechos que ahí es muy interesante el principio de inalterabilidad de derechos, que se expresa, por ejemplo, en la Ley Navarra, o el principio que también como principio en la ley. Y esto es un tema, una de las preguntas muy interesantes que se han formulado es pues que tenemos dos ciudadanos, el administrado on y offline. Y entonces, pues unas posiciones jurídicas que deberían ser iguales, porque la relación, el medio electrónico como principio no debe cambiar la relación jurídica,
pero sí que cambia la posición jurídica del ciudadano. ¿Por qué? Pues porque electrónicamente, hoy por hoy, no se tienen ni mucho menos las posiciones jurídicas que se reconocen al ciudadano offline, fuera de línea. Pero en el futuro, y ya se ven casos, pues el ciudadano online pues va a gozar de no pocas ventajas y de mejores servicios que no va a contar el otro ciudadano. Este principio se refleja en la ley, quizá se debería insistir, y en las leyes autonómicas deberían insistir en estas cuestiones de la posición jurídica del ciudadano on y offline. Las posibilidades de discriminación, esto es un tema que solo tocaré de soslayo, pero es realmente importante. Pero como punto de partida, pues había que hacer una labor normativa para reconocer, pues primero, el punto de partida, la posibilidad de la relación electrónica y luego en qué situación se proyectan los derechos del ciudadano cuando pasa a ejercer su derecho a la relación electrónica. Entonces, pues ahí qué papel tienen las normas. Pues como ahí se detalla, pues un necesario reforzamiento de algunas garantías ante el mayor peligro que implica el medio electrónico, unos compromisos necesarios de acciones positivas. La ley, básicamente, y lo importante que supone esta ley es que se compromete en forma de derechos, y a veces no en forma de derechos, sino de obligaciones objetivas, pues a acciones positivas, jurídicas o fácticas, es decir, aún hacer algo para posibilitar la relación electrónica. Y esto, pues, como no estaba reconocido, se había de hacer, no se pueden intuir por la vía interpretativa, pues, la relación electrónica. Luego, pues se reconocen nuevas posiciones para el entorno electrónico, son propias del medio, podríamos entrar en detalles, o una nueva dimensión de viejos derechos en el entorno digital. Pensemos, por ejemplo, aunque no se ha reconocido de igual modo, pero el derecho a obtener copias pues cobra una dimensión totalmente diferente en el entorno digital y, de hecho, pues supone, de forma escondida, supone el reconocimiento del derecho de acceso al expediente de forma electrónica. Lo que pasa es que uno lo lee y no lo lee así. Dice, no, yo tengo derecho a obtener copias. Pues no, eso es el derecho a acceder al expediente, aparte de obtener copias, por ejemplo. O nuevos derechos como, por ejemplo, el derecho a no aportar datos. Un derecho de los estelares, para mí, después del derecho a la relación electrónica, el derecho más importante quizá que hay en toda la ley. Pues son una nueva versión de viejos derechos hasta la fecha, que los vemos ahí. Luego también hacía falta reconocer derechos propiamente prestacionales vinculados con la accesibilidad y con las garantías del acceso a la relación electrónica. Y luego lo que no ha hecho en muy buena medida la ley, y hace falta, pues es la regulación del acceso a la información en sentido amplio, de ese servicio público de información que jurídicamente lo tenemos los juristas muy desatendido, no hemos sabido muy bien encauzarlo hasta la fecha y hoy por hoy, pues para el ciudadano, sobre todo pensando en Internet, probablemente sea lo más importante. Y el acceso a contenidos muy vinculado a la participación. Y esto, pues básicamente la ley pues no lo ha hecho. Como todo queda mediatizado y sobre todo en el entorno que aquí nos corresponde por el hecho de la disposición final tercera, no está de más recordar lo que dice. Empecemos casi por el punto tercero, cuando habla de las comunidades autónomas, que nos está diciendo que los derechos del artículo 6 podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones a partir del 31 de diciembre del 2010, del 2009, es decir, a partir del 2010. Siempre con esa coletilla que no es excesivamente habitual en derecho, pero digamos que hace, como decía en el Congreso, pues en el 2025 nadie podrá decir que vale esa excusa, pero en el 2010, el 11, el 12, el 13, ya veremos cuántos años más, pues seguirá valiendo jurídicamente esa excusa. Y como ya habrán cambiado esa disposición adicional en el 2025, pues jurídicamente no demos muchas más vueltas. Han hecho esfuerzos muy loables, como por ejemplo Julián Valero, que interviene más tarde, para ver una posible exigibilidad jurídica de justificación del por qué no se dan aplicaciones presupuestarias para hacer efectiva la ley. En fin, yo creo que es muy difícil fiscalizar jurídicamente esa decisión política de implantar la ley. No obstante, pues el derecho uno hace maravillas cuando ejerce la función jurisdiccional y entonces pues todo es posible. En todo caso, la idea es que el modelo elegido ha sido no vamos a comprometer, ya comprometemos a la Administración General del Estado y a sus organismos, no vamos a hacer comprometer al resto, con lo cual pues muchos de los derechos pues quedan totalmente condicionados. Para el ámbito que aquí quizá nos interese, yo creo que va a ser medular, como luego señalaré, la información que en las sedes electrónicas figure sobre la implantación de la LAE, yo le llamo la LAE por acordar, de la ley, de los derechos de la ley. Porque al fin y al cabo, como queda casi a voluntad, va a ser interesante fijarnos en esto que está en negrita. Estos efectos, cada administración pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones ajustados ya a los derechos de la ley. Entonces, aquí, pues obviamente, como el moderador de estas tardes señala en algún trabajo, pues se ha hecho una ley para ricos, para pobres, derechos para comunidades o
o para ayuntamientos más ricos o menos ricos, para que vayan, según sus posibilidades presupuestarias, facilitando derechos. Vamos a hacer referencia a los titulares. Titulares de los derechos son los ciudadanos. Si nos vamos al anexo, vemos un concepto muy amplio de ciudadanos. Yo creo que esto es adecuado, dado además el medio y las posibilidades de actuar, pues que a veces no van a requerir personalidad jurídica o una capacidad jurídica. Habría que dar algunas vueltas respecto a las matices en personas físicas, personas jurídicas, por ejemplo, para la imposición de la administración electrónica, para las garantías de identidad, para la facilitación del DNI electrónico, por ejemplo, pues quedan excluidos los extranjeros, personas jurídicas, por razones obvias. Luego también respecto a los sujetos hay que tener en cuenta que la ley es una ley en teoría del instrumento, no del contenido. Pues no modifica las necesidades de tener una posición jurídica, con lo cual pues se ve en la ley y si no se viera pues habría que interpretarlo, pues que si en el procedimiento administrativo se requiere una condición de interesado directo, legítimo, afectado, etcétera, etcétera, pues se ha de seguir dando en la ley. Y esto se sigue, en todo caso, se guarda cierta sistemática en la ley y en la regulación de notificaciones, copias, iniciación del procedimiento, aportación de copias, etcétera, sí que se señala la condición de interesado. Pero aunque no lo hiciera por una falta de técnica legislativa, pues habría que entender que esta ley no modifica el derecho sustantivo, salvo que lo quisiera hacer de una forma intencionada. Respecto de los obligados por estos derechos y, sobre todo, por las obligaciones de la ley. Yo ya, por si luego se me olvida, adelantaría que si alguien sabe si es obligatoria establecer una sede electrónica, pues yo creo que no. O establecer un registro electrónico, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la disposición adicional tercera, habla de los derechos. Pero si interpretáramos de forma contraria que la obligación de crear registros o sedes no va vinculada al artículo 6, que es el que condiciona la implantación de la ley, pues estaríamos obligando a municipios de 40 habitantes a crear una sede electrónica o un registro. Y con lo cual, como esa lectura es casi imposible, vemos que la ley podía haber obligado con claridad a crear sedes electrónicas y a quienes no lo ha hecho. Entonces, esto es un tema que no está de más recordarlo, porque el proceso de implantación de la ley, al hacerlo girar sobre los derechos, ha generado algunas dificultades técnicas. Bueno, sobre los obligados de la ley. Primero, la ley en sí no es muy clara sobre su ámbito de aplicación. Podría haber sido un poquito más precisa. Que me diga alguien, por ejemplo, las universidades donde quedan. Yo que como es lo que me interesa, pues uno las busca y como no acabe ubicándolas dentro de la administración de la comunidad autónoma, pues no sabe, por ejemplo, dónde encontrarla. Pero no está de más también, sobre todo para quienes hagan el desarrollo, a mí me ha tocado pues lanzar unas cuantas ideas para el ámbito de Valencia, pues tener en cuenta, por ejemplo, obligaciones muy claras, ya que a la Administración General del Estado se le va a hacer efectiva la obligación de reconocer derechos. Hay obligaciones sí que están claras, por ejemplo, la de facilitar los documentos que sean necesarios a la Administración General del Estado para que el ciudadano no tenga que aportar los datos, ya que el ciudadano, respecto a la Administración General del Estado, ya tendrá el derecho en plenitud de no aportar datos, en tanto en cuanto, según el artículo 9, esos datos los tenga electrónicamente el municipio o la comunidad autónoma o incluso la otra administración de la que se trate, tendrá ese deber jurídico de aportarlos. Y eso sí que tiene el calendario. Y eso habrá que preverlo en el ámbito local, autonómico y otros ámbitos. Yo aquí hago una relación de sujetos que, si hubiera que regular, hay que tener bien presente. Sobre todo para excluir o no de las obligaciones, ya que la ley no ha precisado mucho, pues toda una serie de figuras jurídicas habría que tener bastante en cuenta. Habría que tener bastante en cuenta toda esta serie de figuras jurídicas cuando se regule, porque se hacen leyes con cierta alegría o normas y, claro, pues podemos pensar que en el ámbito de aplicación a la ley pues están hospitales, centros de salud, servicios sociales, centros de enseñanza, culturales, consorcios, empresas y fundaciones, sector público autonómico, gestión de servicios por personas físicas o entidades privadas, convenios. Todas estas figuras, digo, es una alerta a la hora de si hay alguien que está estudiando regular esto, que lo tenga bien presente, porque probablemente habrá que debilitar no pocas de las obligaciones que a lo mejor imponga para los departamentos de la Generalitat, podríamos pensar. Y para los entes locales, pues yo creo que no conozco el derecho autonómico catalán, pero creo que sería bastante interesante pues que las leyes autonómicas dieran una cierta estructura para el ámbito local, para la implantación de la ley.
respetando siempre la autonomía local, que no siempre sabemos lo que es, pero sí que, por ejemplo, exigencias u homogeneización de información obligatoria, homogeneización de sistemas de creación de sedes, obligaciones de informes previos a la hora de crear e implantar servicios, podría ser muy interesante. Todo ello vinculado, por ejemplo, a un artículo que para mí tiene una potencialidad estupenda de esta ley, que es el artículo 34, el del rediseño funcional a la hora de implantar servicios electrónicos. Y ahí, pues, como creo que uno de los elementos básicos que podría regular tanto, sobre todo los entes autonómicos, las comunidades autónomas, sería pues un buen rediseño funcional, una buena orgánica y funcionalidad a la hora de volcarse a Internet, pues que lo haga pues dando juego a ese artículo 34 y aprovechando también lo que no dice ese artículo 34. Al final de la intervención pues señalaré al respecto a qué me refiero. Sobre la naturaleza de los derechos. Ya he hecho algún comentario y básicamente pues el derecho a relacionarse electrónicamente es el centro. Ahora cuando leamos pues básicamente los derechos más importantes son derechos que imponen acciones positivas, fácticas o jurídicas y exigibles jurídicamente en tanto que podríamos denominarlas, cada doctrina pues determina de una manera, pues podríamos decir derechos y sobre todo derechos cuya condición de aplicabilidad ya está descrita por la propia norma. Esto suena un poco abstracto, pero cuando leamos el derecho a relacionarse electrónicamente uno dice, bueno, no tenemos escapatoria interpretativa, ya no será las administraciones harán o este futuro que utilizamos en derecho pero que no acaba imponiendo. La mayoría de los derechos de la ley tienen ya la condición de aplicabilidad. Claro, para el ámbito local y autonómico todo está con esa coma según la disponibilidad presupuestaria, con lo cual modula todo este entendimiento. Pero en general, cuanto menos para la Administración General del Estado, estamos hablando de derechos, en muchos casos, perfectos. Otros pues son difusos, como el derecho a la calidad, el derecho a la conservación, a la seguridad, que más bien son principios, incluso algunos principios podrían haber estado en el lado de los derechos. Si uno lee el artículo 6, tenemos ahí lo que me interesaría saber es qué es a lo que no nos da derecho a relacionarnos electrónicamente. Por supuesto, hay respuesta y se ha hecho referencia en la ponencia anterior. Pero es que uno lo lee en esos términos, se reconoce el derecho, es un reconocimiento muy claro. Primero vemos el ejercicio de los derechos del artículo 35, luego vemos tramitación electrónica, podríamos decir formular solicitudes, entablar pretensiones, oponerse a las resoluciones y actos administrativos, obtener informaciones, realizar consultas, realizar alegaciones, manifestar consentimiento, efectuar pagos, realizar transacciones. ¿Y qué no? ¿Y qué es a lo que no nos da derecho este derecho? Pues salvo lo que podríamos decir, pues la Administración cuando actúa, que es quizá uno de los terrenos que el derecho administrativo abandona frecuentemente, que es la administración actuante, en el sentido no de actos administrativos, sino de administración especial, de actuación material, pues salvo eso, no reconoce el derecho a que se le dé clase electrónicamente, pese a que se le pueda dar, a que se le cure electrónicamente, pese a que se le pueda curar, pero el resto pues sí que lo tenemos. Pero da a reflexionar en la formulación de este derecho casi en negativo. ¿A qué no da derecho esta ley? Y lo hacen en unos términos, como recordaba, pues bastante determinantes. Yo creo, aquí no me voy a poder detener demasiado, pero creo que puede ser esencial en las sedes electrónicas otra de las cuestiones curiosas de la ley, salvo para la Administración General del Estado, que sí que obliga a los organismos públicos y a los ministerios a establecer sedes electrónicas. Yo, por ejemplo, pienso que para una comunidad autónoma, para lo que es en sí a la propia Administración autonómica, creo que lo mejor es tener solo una sede electrónica y no crear una sede electrónica por departamento. Este modelo, simplemente señalo, no lo ha definido la ley, no dice bien claro quién tiene que crear una sede electrónica y probablemente para una mejor coordinación y técnica legislativa, probablemente, salvo administraciones, entes autonómicos o organismos públicos o los otros sujetos a los que hacía referencia, lo mejor será que solo haya una sede electrónica para o así lo creo yo, pero esto es una cuestión de política legislativa. Pues en esa sede electrónica no está de más sistematizar todas las informaciones que obliga a la sede electrónica a lo largo de toda la ley, o que intuimos que es, cuando se dice que se informará, intuimos que es en la sede electrónica. Yo sugiero que sería muy idóneo pues hacer, pues como se les obliga a las empresas cotizadas, un punto de información único y que reúna toda esta información. Y en esta información, que además es algo que yo creo que una ley autonómica podría obligar a los entes locales a que cree estos puntos de acceso unificado a la información, pues entre otras cosas vaya señalando la implantación de la ley.
¿Cómo se está implantando la ley? Pues como se les obliga a decir quiénes se están adecuando a la ley, pues que vayan diciendo primero, respecto de las finalidades de la ley, algo quizá ahí con algunos matices que he introducido, que vaya diciendo al ciudadano con claridad qué puede hacer ya. Que son, en teoría, pues son todo lo que puede hacer ya está en este vínculo. Y sobre todo, hasta qué punto. Que informe también a través de qué medios y canales tiene disponibles, a través de qué aplicaciones, de qué sistemas, y luego que vaya informando si ya se está. Yo creo que aquí el Ministerio de Administraciones podría liderar algo, el crear un icono único de identificación de servicios electrónicos por el ciudadano, que viera, pues que fácilmente se visualizara si se está ajustando o no la ley. ¿Y cómo se señala si se está ajustando o no? Pues si se están cumpliendo o no los derechos que ahí se reconocen. Entonces, pues, entre otros, pues que se informara sobre estos aspectos. No me voy a detener ahora, pero básicamente son los derechos, de forma sistemática, los derechos que hay en la ley, también si ya se ha adecuado a las obligaciones lingüísticas, o, por ejemplo, algo muy importante, informar claramente sobre el derecho del artículo, el instrumento del artículo 23 de la acreditación a través de funcionario. Toda esta serie de cuestiones que yo facilitaría, si alguien tiene interés, creo que deberían constar claramente en este punto, este acceso unificado de información que debería haber en toda sede electrónica. Curioso del sistema, establecido por la ley, pues que se ha establecido el derecho, se ha reconocido el derecho a la relación electrónica y por ley la excepción. Se señala que la ley puede inferir la excepción y cuando digo excepción me refiero a cuando la relación no se pueda llevar a cabo por medios electrónicos. En cambio, por vía reglamentaria, la imposición electrónica, tema del cual diré algunas notas. Se ha mantenido el consentimiento como criterio general para la relación electrónica. Ya yo recuerdo cuando en el año 96 ya leí algunos trabajos al respecto y parecía descabellado imponer la relación electrónica. Ya en el año 96 la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya establecía las primeras fórmulas de imposición de la relación electrónica y yo ya en mis primeros escritos decía, pues no, estamos a un tris de la imposición electrónica, que se generalice. Y de hecho, pues ya incluso en los trabajos preparatorios del Ministerio hasta había algunas expresiones diciendo aún es pronto para cambiar este principio, pero ya está claro que el principio va a cambiar. Y, de hecho, el principio, pues uno ve los datos estadísticos, lo señalaba Nacho Alamillo en otra reunión que tuvimos, las relaciones electrónicas de la agencia tributaria y más del 90% son obligatorias, porque las relaciones de government to business pues son hoy por hoy pues, las más importantes. Luego es interesante reflexionar el cierto exceso cometido por la ley, a mi juicio, como es el derecho a la intermodalidad, es decir, el principio de consentimiento para relacionarse, para ser notificado, etcétera, pero la posibilidad de variarlo. La ley Navarra o la ordenanza de Barcelona, pues al menos exige una justificación y se podía imponer incluso, pues a nivel autonómico, un deber de utilizar la relación electrónica, pues bajo la buena fe, que el cambio, pues aunque lo tiene reconocido por ley, pero que se ajuste, pues a algunos que no sea para quebrar la actuación de la administración, etcétera. Digamos que como principio hoy por hoy es importante que al ciudadano no quede fichado por haber iniciado un trámite electrónicamente, por ejemplo. Es necesario reconocerle su posibilidad de interactuar por un on-offline, pero hay que tener cuidado. Sobre la obligatoriedad de la relación de la relación electrónica. Se establece simplemente la garantía reglamentaria. Yo creo que es suficiente esta imposición. Habría que ver que, por ejemplo, la Ley 3092 sí que señala que ha de ser por ley cuando se exija al ciudadano comparecer presencialmente. Pero yo creo que es suficiente que sea un reglamento. Lo que pasa es que hoy se está abusando mucho, se están imponiendo obligaciones de interactuación electrónica a diestro y siniestro por cada procedimiento administrativo, por meras órdenes. Incluso el artículo 27.6 ya no contiene las garantías de la antigua disposición adicional 18ª de la Ley 3092 solo para la AGE y no estaría más que las leyes autonómicas, pues las ordenanzas municipales, pues regularan no pocas garantías. No me puedo detener ahora, pero serían garantías, yo creo que las más útiles serían la obligatoriedad de que se sepa que la Administración, quien coordina la Administración electrónica, si es que lo hay, pues que sepa qué procedimientos se están obligando. Poco a poco, un sistema de informes previos preceptivos, justificación, garantías específicas para el caso de que se esté obligando electrónicamente, garantías, por ejemplo, del artículo 23, del acceso efectivo, de la posibilidad de interactuar con eficacia, con autenticidad, con integridad, con firma electrónica, etc. Yo creo que otra de las cuestiones que la ley pues, podía haber regulado mucho mejor es la garantía efectiva de lo que nos da miedo a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de a pie más que a las empresas, pero a todos, pues que no sabemos muy bien si al final hemos ultimado o no la relación. Hay acuses de recibo, pero no están del todo regulados ni para todos los casos. Se podía regular un principio de carga de la prueba ante los fallos de la interactuación.
A veces se situaría al ciudadano, incluso a la Administración, ante pruebas diabólicas que tendrían que probar algo que a lo mejor es imposible de probar, de que no se ha efectuado, que no se ha podido efectuar la interactuación. ¿Qué sucede? No lo regula la ley, se puede regular. ¿Qué sucede cuando se mantiene el mantenimiento del servicio? Porque lo de 24 por 365 está muy bien, pero no siempre es verdad, y entonces pues hay que ver. Muchos registros se bloquean, sobre todo cuando acaban los días de registro. Son muchas y muchas las cuestiones pues, que se podrían regular, y hay un lugar muy importante para garantizar una plena relación electrónica en condiciones de seguridad jurídica. Ya he adelantado, pero la ley insinúa, una de las preguntas anteriores, pues iban en relación. Está claro que cuanto más y mejor sea la administración electrónica, pues el ciudadano offline pues va a estar peor. Y eso pues ahí me pasa también con mis alumnos. Pues yo les puedo poner materiales que, pese a que yo sea de derecho, pero hay links, hay materiales, pues que no se los voy a fotocopiar, ni falta que hace. Y eso, pues el ciudadano pues, se puede sentir menospreciado, el ciudadano offline, pues porque vea que cada vez pues, se está alejando de unos servicios, pero ello no puede ser una barrera para la administración electrónica. Y entonces, como se señalaba la ponente anterior, pues la igualdad no exige identidad de tratamiento, pero sí que las diferenciaciones sean admisibles jurídicamente. Y de hecho, hasta no es descabellado, y la misma ley de contratos administrativos recién estrenada, pues contiene plazos diferentes para el procedimiento. Y hasta se puede estudiar por qué no va a ser más barato el procedimiento electrónico. Lo que pasa es que habrá que poner unas garantías en que se regule y que se diga cuándo y cómo y por qué, y sobre todo que obedezca a alguna causa legítima. Una cuestión interesante, ¿es obligatorio el uso de formularios y plantillas? La ley no establece la obligatoriedad del uso de formularios y plantillas, y esto pues, puede ser una barrera para la implantación de la administración electrónica. Yo tengo derecho a interactuar, pero la ley no me obliga a interactuar a través de los formularios y plantillas. Las leyes autonómicas podrían reconocer ahí una obligatoriedad, o si no, en cada procedimiento que se establezca, señalar que ha de ser obligatoriamente a través de los formularios y plantillas. ¿Por qué? Porque si no, perdemos las ventajas de la administración electrónica. Y esto pues ya se está haciendo en papel. La convocatoria concreta dice el formulario tendrá de ser el que se adjunta en el presente anexo. Pues esto no es descabellado, porque lo contrario pues sería contrario a la implantación de la administración electrónica. Podríamos ver también, pues, por ejemplo, que eso no obsta a que haya registros, podríamos decir trágalo todo, la ley lo obliga. Cada sede electrónica tendrá como mínimo un registro que admita todo tipo de escritos. Bien, pero si el escrito es de iniciación de procedimiento, etcétera, y no se ajusta al formulario, pues no tendría por qué admitirse. Lo que no hay que descuidar es que hoy por hoy es una barrera para el ciudadano online, pues que le cuesta mucho rellenar los formularios, se le exige cumplimentar y adjuntar todos los documentos, y en cambio offline pues presenta la instancia y no tiene que cumplimentarlo. Es decir, está desincentivando el uso de la administración electrónica, porque ha de ser un ciudadano perfecto que adjunte todos los documentos y rellene todos los formularios, y en cambio el procedimiento offline rellena el formulario y se espera a que le requieran a que lo complemente. Esto es un vicio que puede generar una barrera para la implantación de la administración electrónica. Se debería tener en cuenta. Voy a tener que saltar muchos apartados. Yo creo que la remisión al artículo 35 es muy insuficiente, porque sobre todo los derechos más faltos de regulación son los de acceso a la información, identificación de autoridades, obtención de información y orientación, y una mera remisión al artículo 35 pues no es suficiente. Yo creo que sí que tendré un minuto sobre el particular. Yo creo que lo que la ley no hace sí que intenta garantizar el contacto electrónico en diversos de sus artículos, ya sean las comunicaciones electrónicas en general, ya sean los registros, ya sean las notificaciones, pero lo que no regula, y esto es muy importante, es que hoy por hoy seguimos sin tener claro, aunque se nos reconoce un derecho a hacer peticiones, consultas, solicitudes de información, pero algo que todos los funcionarios, y yo lo soy, pues estamos interactuando con los ciudadanos, y es por correo electrónico y sin garantías de seguridad, pues podría garantizar que el ciudadano sepa a quién dirigirse y para qué. Y no solo a los servicios de información, que también, sino a los ciudadanos con los que están tramitando, o al menos a los servicios con los que están tramitando. Esto regularlo jurídicamente, ¿por qué no lo ha hecho la ley? Porque, entre otras cosas, es muy complicado. Yo tengo una propuesta de regulación, y es que esto requeriría una formación a todo funcionario, a todo servidor público. Es decir, ojo, que cuando estés contestando, que sepas y pon en este correo, pon todo esto que nos exige la ley. Y di que no estás ejerciendo el derecho de petición, que lo que ha hecho el ciudadano no es una reclamación, no es una solicitud formalizada, no es una sugerencia, no es una queja. Es decir, que no es un montón de cosas para que no te vincule.
Pero habría que hacerlo, porque el pasado mañana van a empezar a surgir responsabilidades patrimoniales, etcétera, etcétera, por lo que le ha dicho un ciudadano por correo electrónico. Y a lo mejor pues se podrá probar que ese ciudadano lo dijo. Yo creo que esto el ámbito autonómico y local puede regular mucho, sobre todo unas cláusulas de excepción que podrían ser muy útiles. Y a la vez regular la obligatoriedad de que el ciudadano se pueda dirigir a nivel unidad o jefatura de servicio pues para recabar información. No solo, insisto, a los servicios de información, que también. A saltar muchas cuestiones de los derechos del Estatuto del Administrado electrónicamente. ¿Acabo 2 minutos, 3? ¿Está bien? Bien. Son muchos. Cuando hablo del Estatuto del Administrado electrónicamente, pues obviamente pues, se incorpora todas las garantías jurídicas que ya tiene en el mundo no digital. Pero, pues digamos que el artículo 6.2 básicamente es el que reconoce este estatuto. Lo que no ha regulado la ley tampoco es el ámbito de la protección de datos y está muy falto. El artículo 6.2b y el 9 pues no son del todo suficientes, ni mucho menos. El derecho a elegir aplicaciones, sistemas o canales y que no se le discrimine por la elección tecnológica, ese hay que tenerlo en cuenta, es un derecho muy mediatizado y yo creo que se ha regulado de forma cabal, pese a que ha sido, uno busca en Internet y lo único criticado a esta ley, y más que criticado, lo único que aparece en Internet sobre esta ley es pues que los partidarios del software libre, etcétera, pues no han visto totalmente satisfechas sus inquietudes. Yo creo que es bastante razonable lo que se ha hecho. Las estadísticas son lo que son y los usuarios pues usamos la mayoría lo que utilizamos. Y la carga que supondría a la Administración obligarle a utilizar todo tipo de sistemas y aplicaciones pues sería casi pues una barrera ya para cerrar la ventanilla electrónica. Del derecho a obtención de copias simplemente señalaré, como ya explicó muy bien Ignacio Laramillo, pues que tengamos presente que cuando estamos hablando de documento electrónico estamos hablando de ceros y unos, de bytes, que están en sitios inaccesibles para el humano y que en cuanto nosotros del ordenador los rescatamos para darle forma al humano, eso es ya una copia. Con lo cual, cada vez que accedamos a la información administrativa, en el 99% de los casos estamos accediendo a la información, me refiero en un procedimiento electrónico, a copias, porque es el formato visible para el humano. De ahí que cuando se nos reconozca el derecho a obtener copias, pensemos que está reconociéndose el derecho a acceder al expediente, entre otras cosas. Es interesante y es atrevido el reconocimiento del derecho a conocer el estado del procedimiento íntegro o no electrónicamente, con 2 niveles de conocimiento del procedimiento. Esto va a ser muy importante y va a exigir unas cargas tremendas, porque incluso los procedimientos no electrónicos, al menos la Administración General del Estado, va a tener que informar electrónicamente del Estado y a través de esa aplicación probablemente sea una plataforma para ejercer muchos de los derechos, a obtener copias, a obtener informaciones, etcétera. Nos podríamos suscitar la duda de si está claro que todos vamos a poder utilizar el DNI electrónico, pero recogiendo una de las prendas lanzadas en el Congreso, pues que no siempre va a ser obligatorio implementar el DNI electrónico para todo tipo de interactuación. Si no estamos exigiendo firma electrónica, pues sería absurdo tener que exigir el DNI electrónico. Digamos, si no estamos exigiendo unos niveles de mínima robustez para la interactuación, pensemos en participación, acceso a la información, o quejas y sugerencias que a lo mejor no requieran acreditación de identidad, ¿para qué posibilitar a lo mejor el DNI electrónico? Quizá igual no sería una excepción. Luego, sobre este derecho, ya realmente voy concluyendo. Este derecho es interesante recordar, es el derecho probablemente más importante, el derecho a no aportar datos, el más atrevido, el que nos cambiaría nuestra concepción de la administración electrónica y de la administración para siempre. Lo que no sabemos aún es si va a ser posible. Al menos la Administración General del Estado pues nos lo irá diciendo si es posible o no. Por supuesto, ya se están implantando en algunos procedimientos y ya existe a lo mejor en algunos procedimientos. ¿Pero qué es? El derecho a no aportar datos. Y sometido a la barrera del consentimiento. El consentimiento, la ley podría haber aprovechado, creo yo, a no exigir el consentimiento de esta forma tan clara. Como lo ha exigido, pues seguimos entendiendo pues, que la ley podía haber reformado o haber regulado la cesión de datos. Ahora ya ni siquiera se habla de cesión, porque es un acceso de datos, es picotear datos de una administración a otra. Y lo que habría que regular mucho mejor, y la ley, o al menos reglamentariamente, es cómo garantizar que ese picoteo, ese acceso de datos, que será una comunicación de datos, responde a la finalidad, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Y qué se va a hacer con esos datos? El exigir el consentimiento del ciudadano puede ser una barrera, porque yo creo que esto hace funcionar mejor la Administración y supeditarlo al consentimiento del ciudadano, pues a veces está bien y a veces no está tan claro. Aquí el sistema, yo creo en Cataluña también, en Valencia se está apostando por ello, es el de las carpetas ciudadanas, siguiendo la ley francesa.
Aquí creo yo también tengo una propuesta de regulación, el sistema de carpeta ciudadana, en el que, aparte de poner los documentos que quizá nos interese tener, pues dejemos a disposición de las administraciones, gestionando nuestros consentimientos, qué documentos pueden recabar para el procedimiento oportuno. Eso puede ser un sistema, yo creo que en Cataluña también se trabaja con él, puede ser muy interesante y será una buena forma de gestionar el consentimiento de acceso a los datos. Carpetas ciudadanas en las que, insisto, pues situamos los ciudadanos, nosotros voluntariamente, a los documentos para que accedan unas y otras administraciones. El tema de las lenguas, quizá en el turno de debate podríamos hablar con alguna concreción. Sí que diría que los ministerios no van a tener escapatoria jurídica, los ministerios, no hablo de los departamentos, para no poner todo en todas las lenguas oficiales a partir del 31 de diciembre del 2009. No tienen escapatoria, pues aunque lo intentaran, otra cosa es que cumplan la ley, pero jurídicamente no van a tener la escapatoria, tampoco los organismos y entes públicos. Sobre todo aquí lo que más le va a costar van a ser a la Administración General del Estado, no tanto, aunque también a las administraciones autonómicas, pero en razón de la disposición final tercera, pues incluso nos permite incumplir el derecho, eso es curioso. Nos permite incluso incumplir nuestras obligaciones lingüísticas a las administraciones autonómicas y locales. Respecto de las carencias, pues ya lo he señalado, no estaría de más, por dar algunas pistas finales de lo que podría ser una regulación autonómica. Aclarar y, sobre todo, aprovechar el régimen de exenciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ya que nadie sabe si la Ley de Servicios se aplica o no a las administraciones, pues aprovecharnos de las exenciones. Yo hablo ya desde dentro de la Administración, como mínimo, pues para dejar claro pues, que habrá medios de conocimiento, supeditarnos al conocimiento efectivo de la ilicitud. No dejemos de pensar que cada vez se abren más páginas web de la web social, de integración de contenidos por terceros, se integran a veces con poca diligencia o a veces frívolamente contenidos de terceros en las webs públicas institucionales, y todo esto pues no está tan claro el sistema de responsabilidad hoy por hoy. La misma ley de retención de datos de tráfico se aprobó el mes pasado, no sabemos muy bien con toda claridad hasta qué punto se obliga a las administraciones. La gestión de privacidad, no solo de datos personales, aunque también la gestión que hacemos con los números IP de los ciudadanos, todo esto no lo deja nada claro la ley, seguimos en un etéreo, hay que interpretar la LOPD o la Ley de Servicios. El spam administrativo, esto hay que regularlo, al menos aprovecharnos también de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y contener, pues decir, pues si el ciudadano se suscribe a una serie de servicios o pide una serie de informaciones, que no nos denuncien por spam, porque sería curioso, pero estamos ante esa situación. Y, sobre todo, cada vez pues algo que es muy positivo, que es fórmulas de participación y de información inteligente, pues que no nos acaben acusando de spam, que podría ser. El lenguaje de la información se ha señalado, no solo ceñirnos a las lenguas oficiales, también el lenguaje sexista. Lo único que hemos encontrado por la red es una mera recomendación del Consejo General del Poder Judicial para el ámbito de la Administración Judicial, y además bastante escasa. En cambio, la ley de sexo sí que obliga, pues la obligación sí que obliga a que la información tenga un lenguaje no sexista, pues que menos que nos digan más o menos cuál es. Ciudadanos, ciudadanas, ciudadanía, todas estas cosas, más o menos lo sabemos, pero ni la ley lo cumple. Esta ley no lo cumple. No habla de ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo. Ventanillas únicas, regularla, ya que la ley no lo ha hecho. Y luego, insisto en el rediseño funcional. Este artículo 34 podríamos ampliarlo al nivel autonómico. A la hora de que nos volquemos a Internet, que pensemos qué es lo que estamos haciendo y que se centralice. Yo creo que aquí hay que coordinar mucho, autonómicamente, coordinar mucho a todos los departamentos e incluso en algunos ámbitos a los entes locales. Ojo con las imposiciones de administración electrónica, tú las puedes crear reglamentariamente, pero infórmame previamente, justifícamela, dime qué medios vas a tener para no generar discriminación. Una idea que le robo a Ramón Miralles, pues un informe previo de privacidad y protección de datos. Vamos a prevenir problemas de datos, que los hay y muy graves, y la Agencia Catalana de Protección de Datos, su ponencia fue en este entorno. Informe sobre diferencias de ese procedimiento on y offline, para saber que el poner ese procedimiento no supone una barrera y desinhibe el uso de las nuevas tecnologías. O los sistemas de calidad y retroalimentación. Yo creo que esto sería la mejor de las garantías. Y finalmente, pues, es decir, ¿qué sucede cuando no se cumpla la ley? Pues las vías jurisdiccionales de acudir, pues la responsabilidad patrimonial. Se habrá generado probablemente una indemnización, simplemente doy una pista. El ministro Jordi Sevilla dijo que cada ciudadano que es administrado electrónicamente ahorra 500 euros al año. Imagínense ustedes que alguien reclamara a cada ciudadano cuando incumplan la posibilidad de ejercer todos los derechos, 500 euros por cada ciudadano, lo que le podría costar a la Administración General del Estado. Luego hay una obligación concreta, reclamable por la vía del artículo 29 de la Ley Jurisdiccional. Y
En el Congreso, y con esto ya cierro realmente, en el Congreso de Valencia se nos dijo, y además me tocó, yo no sabía cómo defender la sensata pregunta de un profesor que sabía mucho más que yo de esto. Dice, ¿qué pasará si la AGE, la Administración General del Estado, no cumple? ¿Al día siguiente podremos dejar de pagar impuestos porque no tenemos el registro electrónico previsto? El sentido común nos dice que no. Si no hay jurisprudencia, habrá que inventarla para que un ciudadano no pueda decir que no ha podido cumplir sus obligaciones porque no ha podido ejercer el derecho al que estaba obligado. Pero, en fin, al menos la pregunta, la digo, no fue descabellada y era un profesor que sabía bastante más que yo del tema. Muchísimas gracias. Perdón por el exceso de tiempo.